Unidad 2. Capítulo 2.1. Los organismos plaga. Objetivos. Al finalizar la actividad, el agricultor participante estará en capacidad de 1. Identificar y reconocer la diversidad de organismos que existen en su sitio de trabajo. 2. Relacionar algunos síntomas y daños encontrados en sus cultivos con la posible causa del problema fitosanitario, organismo perjudicial. 3. Identificar y reconocer organismos plaga y organismos benéficos en sus cultivos. 4. Mencionar el nombre de algunas plagas que se encuentran en sus cultivos y además indicar dónde se encuentran, qué aspecto tienen, qué comen, etc. Diversidad biológica. En la naturaleza existen diversidad de organismos, insectos, adultos o inmaduros, ácaros, adultos o inmaduros, hongos, bacterias, virus, nematodos, arbences, roedores, pájaros, moluscos como babosas, caracoles, etc. Algunos de ellos son de interés económico para el hombre, porque son perjudiciales. Otros resultan ser benéficos porque son parasitoides, depredadores, parásitos y/o patógenos de aquellos. Otros resultan indiferentes porque no se conocen del todo. Aquellos organismos que son perjudiciales y que causan daño económico a los cultivos, a los animales domésticos, a la salud y otros intereses del ser humano, se les denomina plagas. Y aquellos organismos que nos ayudan de manera natural y/o manipulada a regular la población de los dañinos se llaman organismos benéficos o enemigos naturales. Algunos ejemplos de insectos dañinos son picudo de algodón, barrenador del maíz, mosca blanca. Algunos ejemplos de insectos benéficos son carábido, depredador, trichograma sp, parasitoide, cantarinita, depredador. Enfermedades provocadas por patógenos. Dentro de los dañinos, como ejemplos tenemos bacteriosis en tomate, hernia del repollo y virus X de la papa. Dentro de los benéficos, enfermedad lechosa en larva, muscardina blanca en broca y baculovirus en medidor. Formas de identificar y reconocer los distintos organismos plaga. Existen organismos que pueden alcanzar la condición de plaga, entre los cuales se encuentran los hongos, las bacterias, los virus, arbences, los roedores y los pájaros. Nociones sobre ácaros. Los ácaros son, en su mayoría, organismos muy pequeños y están casi en el límite del campo de visión humana. Se ha reconocido su importancia como animales transmisores de enfermedades o causantes de problemas sanitarios en el hombre y animales domésticos, y, por otra parte, como plagas agrícolas de gran importancia. En las plantas son capaces de vivir a expensas de todas las partes aéreas, donde pueden atacar la superficie de las hojas, vivir de los jóvenes tejidos de las yemas o formar agallas. También pueden vivir de las partes subterráneas y de productos almacenados. Por otra parte, como animales de vida libre, son muy abundantes en medios ricos en materia orgánica, en los árboles, en el suelo y en los ambientes húmedos. Todos los ácaros son ovíparos, aun cuando, en algunos casos, los huevos pueden incubarse dentro del cuerpo de la madre, y más aún en casos extremos, completar su desarrollo para salir al exterior de la madre en estado adulto. Los huevos, al eclosionar, dan origen a una forma móvil caracterizada por tener solamente 3 pares de patas y la cual recibe el nombre de larva. Posteriormente a ese estado se suceden varios instares
con 4 pares de patas que reciben el nombre de ninfas para dar finalmente a la forma adulta. Morfología y metamorfosis de los ácaros. A. Huevo. B, C y D, estadios ninfales. E, adulto. Nociones sobre otros artrópodos. Los insectos se clasifican en un grupo mayor de invertebrados llamados artrópodos. De manera que existen algunos organismos que parecen insectos, pero no lo son. Entre ellos tenemos a los 100 pies, a los 1000 pies, las arañas, los ácaros, las cochinillas de humedad y otros crustáceos, cangrejos, camarones, langostas, etc. Nociones sobre los insectos. Los insectos son organismos muy abundantes en la naturaleza. Tienen el cuerpo dividido en cabeza, tórax y abdomen. Algunos insectos se caracterizan por poseer un par de alas en el tórax. Otros 2 y algunos carecen de ellas. En esa misma región del cuerpo se localizan 3 pares de patas. En la cabeza tienen un par de antenas, un par de ojos compuestos y el aparato bucal. Morfología de un insecto. Vista dorsal. A. Ojos. B. Alas anteriores. C. Alas posteriores. D. Antenas. E. Patas protorácicas. F. Protórax. G. Patas mesotorácicas. H. Mesotórax. I. Patas metatorácicas. Morfología de un insecto. Se muestra la vista ventral y la vista lateral. Nociones sobre desarrollo y metamorfosis de los insectos. Durante su desarrollo y crecimiento, los insectos, al igual que las ranas y los sapos, sufren varios cambios de forma. Este desarrollo ocurre dentro de una estructura rígida llamada exoesqueleto. Por esa razón, cada vez que necesitan crecer, deben cambiar de piel, exoesqueleto. Existen 2 tipos de metamorfosis: la metamorfosis simple y la metamorfosis completa. En la metamorfosis simple, el insecto pasa por las etapas de huevo, ninfa y adulto. En la metamorfosis completa, pasa por los estados de huevo, larva, pupa y adulto. Metamorfosis simple de Thrips: huevos, ninfas, adulto. Metamorfosis completa: mosca: huevo, larva, pupa, adulto. Nociones sobre los hábitos alimenticios de los insectos. La alimentación de los insectos es diversa. Algunos se alimentan de partes vegetales, raíces, tallos, hojas, flores y frutos. Otros se alimentan de la savia de los vegetales. También existen aquellos que se alimentan de la sangre del hombre y sus animales domésticos, transmitiendo enfermedades. Por aparte, existen aquellos que dañan sus construcciones, vestiduras y aún los que se consumen entre ellos mismos, depredadores y parasitoides. Esta variada alimentación explica la diversidad de aparatos bucales que poseen los insectos, cada uno especializado ya sea para masticar, succionar, chupar, lamer, raspar, cortar, etc. Tipos de aparatos bucales de los insectos. A. Tipo sifón. B. Masticador lamedor. C. Chupador raspador. D. Esponjoso. E. Masticador. Ejemplos de insectos dañinos: Diabrótica sp, mosca blanca, pulgón, saltahojas, larva de Diabrótica sp, larva de mosca de la cebolla, ninfas de Thrips, picudo del arroz, gusano medidor, pulga
saltona de la papa, sogata del arroz, gallina ciega, gusano alambre, cigarrita. Nociones sobre organismos patógenos y enfermedades de las plantas. Los fitopatógenos son microorganismos que afectan el desarrollo normal de las plantas, ocasionándoles enfermedades. Una enfermedad se define como el conjunto de síntomas y signos que afectan el crecimiento y desarrollo normal de una planta. Las enfermedades de las plantas se dividen en dos grupos. Enfermedades no parasíticas de las plantas. Estas enfermedades no las ocasionan organismos vivos. Son provocadas por el exceso, ausencia o deficiencia de varios factores que son necesarios para el desarrollo normal de una planta. Por ejemplo, temperaturas demasiado altas o bajas, deficiencias nutricionales, la fitotoxicidad de algunos productos plaguicidas, la falta o exceso de agua, etc. Enfermedades parasíticas de las plantas. Estas enfermedades son causadas por microorganismos vivos llamados patógenos, que viven en las plantas y se alimentan de ellas. Estas enfermedades son transmisibles de una planta a otra. Estas enfermedades ocurren cuando se presentan varios factores: presencia del agente patógeno, una planta huésped sensible al mismo y que las condiciones ambientales sean propicias para que se desarrollen los síntomas de la enfermedad. En la naturaleza se encuentran varios microorganismos que producen enfermedades en las plantas. A continuación se describen varios de ellos. Nociones sobre los hongos. Los hongos son organismos que no producen sus propios alimentos. Algunos absorben sus alimentos de desechos orgánicos u organismos muertos, mientras que otros son parásitos que absorben su alimento de los cuerpos vivos de sus huéspedes. Aunque las especies que ocasionan enfermedades y destruyen los cultivos y bienes almacenados por el hombre han dado a los hongos su mala reputación, la realidad es que estos organismos contribuyen de manera significativa al equilibrio ecológico de la naturaleza. En conclusión, no todos los hongos son perjudiciales. Algunos son beneficiosos para el hombre. Entre los hongos que pueden provocar enfermedades a las plantas están las rollas, los carbones, las cenicillas, los tizones, etc. Nociones sobre virus. Los virus son entidades que se localizan en el umbral que separa lo vivo de lo no vivo. No son seres celulares, no se mueven por sí mismos y no son capaces de desarrollar su propia vida de una manera independiente. Puede decirse, en cierto sentido, que los virus solo están vivos cuando han infectado, parasitado, otro organismo. Los virus son patógenos que no se ven a simple vista y se transmiten a las plantas sanas con mucha facilidad. Las plantas enfermas quedan enanas, con las hojas acolochadas y con mosaicos. Nociones de nematodos. Los nematodos forman un grupo muy diverso de animales. Se encuentran como organismos de vida libre, alimentándose de hongos, bacterias, protozoarios u otros nematodos, o como parásitos de plantas y animales, y forman parte importante de las cadenas tróficas del suelo. Tienen cuerpos cilíndricos muy pequeños. Algunos dañan las raíces y parte aérea de las plantas. Por lo general, no matan a la planta, pero pueden reducir el rendimiento. Las raíces de las plantas enfermas presentan agallas, necrosis superficial de las raíces, malformación del ápice de las raíces, pudriciones y los otros síntomas que pueden confundirse con los provocados por virus. Los nematodos que se alimentan de la raíz desde el exterior se denominan ectoparásitos y endoparásitos los que penetran en los tejidos del hospedante y se alimentan
de células internas. Nociones sobre las bacterias. Las bacterias son microorganismos unicelulares que no pueden verse a simple vista, aunque algunas veces forman colonias. Las bacterias pueden causar enfermedades en las plantas y pueden multiplicarse muy rápidamente, causando daño. Las podredumbres que provocan son blandas, ligosas y malolientes. Enfermedades provocadas por hongos dañinos. Septoriosis, mancha de la gluma en cereales. Moniliasis, podredumbre del durazno. Podredumbre de la corona del banano, varios patógenos. Enfermedad del pie de los cereales. Botrytis, podredumbre del racimo de la vid. Cercosporiosis en café. Mancha de hierro en café. Oidío en rosas. Venturia, moteado del manzano. Sclerotinia, moho blanco en leguminosas. Carcosporiosis en maní. Piricularia o quema del arroz. Enfermedades provocadas por bacterias dañinas. Agallas de la corona del duraznero. Agrobacterium tumefaciens. Moco del banano. Pseudomonas solanacearum. Marchitez bacteriana. Clavibacter michiganensis. Necrosamiento del tejido vascular. Clavibacter michiganensis. Enfermedades provocadas por virus dañinos. Mosaico común del frijol. Virosis en tomate. Mosaico dorado del frijol. Enanismo amarillo de la cebada. Virus del mosaico de la sandía. Enrollamiento de las hojas de la papa. Virus X de la papa. Nematodos dañinos y daño provocado. Se muestran imágenes sobre distintas afectaciones provocadas por diversos nemátodos. Nociones sobre arbences. Estas se constituyen en otro organismo plaga que puede perjudicar a los cultivos. Las arbences son plantas fuera de lugar. Las arbences tienen ciclos de vida que varían de 1 a varios años. Según su ciclo de vida se agrupan en anuales, bianuales y perennes. Estas plantas provocan problemas porque absorben los nutrientes, compiten por luz, agua y espacio necesario para los cultivos. Además, pueden servir de hospederos de patógenos e insectos dañinos y pueden reducir la calidad y el rendimiento de los cultivos. Existen varios tipos y tamaños de arbences perennes. Anuales. Tienen un ciclo de vida de 1 año. Pueden ser gramíneas o de hoja ancha. Bianuales. Duran 2 años y crecen de semilla. Sus raíces son gruesas y presentan follaje abigarrado. Perennes. Estas duran varios años, pero pierden sus hojas en determinados periodos. Nociones sobre roedores y pájaros. Algunos organismos superiores pueden convertirse en plagas. Los roedores y los pájaros pueden destruir y comerse los cultivos. Muchas veces también se alimentan y dañan las plantas ya cosechadas. Roedores. Los roedores, como los ratones y las ratas, se comen los granos cultivados y almacenados. Estos animales constituyen un peligro para la salud humana porque contaminan o ensucian los alimentos. Las ratas y ratones son roedores de cola larga y cuerpo cubierto de pelos. Son animales muy hábiles. Pueden trepar y nadar. Su hábitat favorito se encuentra cerca de los desagües y las vías de agua, porque necesitan beber agua todos los días. Las ratas y ratones usan sus dientes para morder y masticar. Las señales dejadas por los roedores incluyen huellas de patas y cola, senderos trazados en la hierba y el suelo, excrementos pequeños y húmedos de color negro brillante, marcas de mordeduras y un olor desagradable que proviene del grano dañado.
Los roedores se han convertido en importantes plagas de campo de algunos cultivos, tales como la caña de azúcar y el arroz, en donde no solo hacen el daño físico, sino que secundariamente se suceden pudriciones debidas a las lesiones que causan. Pájaros. Al igual que los roedores, los pájaros contaminan nuestros alimentos, reduciendo la cantidad y calidad de los mismos. Los pájaros pueden causar daños graves a los cultivos de granos, frutales y hortalizas, y las señales de daño son marcas de picaduras, plumas y excrementos. Capítulo 2.2. Manejo integrado de plagas y la toma de decisiones. Objetivos. Al finalizar la actividad, el agricultor y aplicador participante estará en capacidad de 1. Identificar las distintas etapas fenológicas por las que pasa un cultivo. 2. Identificar las etapas críticas en la fenología de un cultivo y sus plagas claves. 3. Ejecutar alguna práctica de muestreo de plagas. 4. Conocer y mencionar diferentes alternativas de manejo de plagas. 5. Conocer y practicar el manejo integrado de plagas. Se utiliza como referencia el cultivo de frijol para la presentación de los pasos y toma de decisiones de un plan MIP. Presentación. Fenología del cultivo. Todas las plantas durante su proceso de desarrollo pasan por distintas etapas de crecimiento. Tomando como ejemplo la planta de frijol, esta se inicia con la germinación, continúa con la emergencia, hojas primarias, primera hoja trifoliada, tercera hoja trifoliada, prefloración, floración, formación de vainas, llenado de vainas y maduración. Cada una de esas etapas puede verse influenciada, acelerada o retardada por las condiciones climáticas y edáficas del sitio en el que se desarrolla. Y a todo esto se le conoce con el nombre de fenología. Es importante conocer las distintas etapas fenológicas de una planta e identificar para cada una de ellas los problemas fitosanitarios, plagas, que le dañan. Asimismo, resulta muy útil conocer cómo todas estas plagas son reguladas por factores bióticos y abióticos del medio ambiente en que se desarrollan. Cuando se conocen de mejor manera todas las interrelaciones de un agroecosistema, cultivo, se está en la posibilidad de poder estructurar un apropiado plan de manejo integrado de plagas. Esto es verdaderamente necesario. Fenología del cultivo del frijol. Fase vegetativa, que incluye la germinación, hojas primarias, primera hoja trifoliar y la tercera hoja trifoliar. Luego siguen la fase reproductiva, en la que está la formación de estructura vegetativa, con la prefloración, floración y formación de vaina, llenado de vaina y maduración. El muestreo de plagas con fines de diagnóstico y para la toma de decisiones. El muestreo de organismos es una actividad que debe realizarse en cada una de las etapas fenológicas de los cultivos, ya que permitirá mantener una vigilancia de la dinámica poblacional de los organismos benéficos y perjudiciales y será la base para tomar decisiones racionales. En todos los cultivos se pueden encontrar organismos que nunca llegan a ser plaga, porque las poblaciones que logran desarrollar no causan daño de importancia económica. Por tal motivo, antes de recomendar el control químico de una plaga, existe la necesidad de conocer su umbral económico, la población de organismos que causa daño superior al costo de su control químico. Esto se logra mediante la práctica del muestreo. Alternativas para el manejo de poblaciones plaga. Cuando ya se ha determinado la importancia económica de una población de organismos plaga,
resulta necesario formular una serie de preguntas antes de tomar una decisión inteligente. ¿Cuál es la mejor manera de solucionar el problema de la plaga de forma segura y económica? ¿Cuáles son las alternativas o tácticas de manejo que existen para solucionar el problema de las plagas? ¿Es necesario utilizar la alternativa de tipo químico? ¿Puede solucionarse el problema plaga utilizando otro método de menor riesgo? Etcétera. Es muy importante reconocer que existe una variedad de alternativas y tácticas de manejo de plagas que pueden ser utilizadas por los agricultores, ya sea solas o combinadas. Estas alternativas se agrupan en aquellas tácticas que se utilizan para prevenir la ocurrencia de la plaga, medidas indirectas, y las que se utilizan para combatir, curar o que intervienen para reducir a niveles aceptables las poblaciones económicamente perjudiciales de plagas presentes en el cultivo. Medidas directas. De manera general, entre las medidas indirectas pueden mencionarse la ubicación del sitio de cultivo, rotación de cultivos, semilla sana y de buena calidad, debidamente tratada, distribución de cultivos, fitogenética, manejo y sanidad de cultivos, fertilización, riego, manejo del hábitat, cultivos trampa, intersiembras, cosecha y almacenamiento. Entre las medidas directas pueden mencionarse control físico o mecánico, control etológico, control biológico y control químico. Insectos dañinos que habitan en el frijol: gallina ciega, larva y adulto tortuguilla, ligas o babosas, huevos y adultos de mosca blanca, trozador, gusano de la col, gusano soldado, larva y adulto de ejotero. Principales plagas del frijol, muestreo y niveles críticos. En esta tabla se presenta, acorde a la etapa fenológica, el debido muestreo, tamaño de la muestra, la indicación de niveles críticos y las diversas alternativas para poder seleccionar la mejor opción. Recomendamos ver la versión digital de la obra para observarla y estudiarla en detalle. Frijol. Plagas insectibles que afectan al cultivo en sus etapas fenológicas. 1. Cortadores. Agrotis spp. 2. Coralillo. Elasmopalpus lignocellus. 3. Babosa. Sarrasinilla plebeia. 4. Tortuguilla. Diabrótica sp. 5. Defoliadores. Spodotera spp. Stigmene acrea. 6. Lorito verde. Empuasca craemeri. 7. Mosca blanca. Berricia tabasil. 8. Picudo de la vaina. Trichapion godmani. 9. Ejotero. Helicoverpa sea. Presentación. Manejo integrado de plagas. El manejo integrado de plagas, MIP, es un sistema de manejo de plagas que, en el contexto del medio ambiente y la dinámica poblacional de las distintas especies de plagas, utiliza todas las técnicas y métodos adecuados de la manera más compatible posible y mantiene las poblaciones de plagas por debajo del umbral de daño económico. Para los agricultores, el MIP representa la mejor combinación de medidas culturales, biológicas, etológicas, químicas y por medio de controlar organismos plaga en la cual pueden operar de la manera más económica, más ambientalmente segura y socialmente aceptable. Por lo tanto, el principio elemental de un MIP efectivo es desarrollar estrategias que tomen en cuenta todas las tácticas y métodos de control relevante y disponible localmente. La persona que utiliza exitosamente el MIP
Sabrá evaluar la efectividad de cada alternativa en términos de costo, al igual que la estrategia de control en su totalidad. El MIP requiere 3 áreas de competencia: observación, prevención e intervención. Componentes básicos de un programa de manejo integrado de plagas. 1. Prevención, medidas indirectas. Ubicación, rotación de cultivos, distribución de cultivos, fitogenética, manejo y sanidad de cultivos, fertilización, riego, manejo de hábitat, cultivos trampa, intersiembras, cosecha y almacenamiento. 2. Observación, herramientas de decisión, examen de cultivos, sistemas de apoyo a tomas de decisiones, manejo regional. 3. Intervención, medidas directas, control físico y mecánico, control biológico, control microbiológico, control etológico, control autocida, control químico selectivo, ecología. Los componentes del manejo integrado de plagas, el círculo del MIP. Ubicación, tipo de suelo, estructura del suelo, clima, tiempo. Labranza de los cultivos, labranza técnica de sembrado y cosechado, tiempo. Fertilización, abono orgánico, fertilización mineral. Semillas, variedad, ubicación específica, resistencia a la enfermedad, productividad, rotación de cultivos, esquema de labranza, fecha de siembra, plantación, protección de cultivos, mecánica, biológica, química,